Muy buenas y bienvenida a este nuevo consultorio de hoy viernes 27 de junio de 2025, consultorio número 32 aquí en el laboratorio de Juan. Ya sabes, si eres oyente habitual, que los viernes contesto todas esas dudas, cuestiones, preguntas, inquietudes de la audiencia y por tanto yo encantado de echar una mano, aquí estoy para resolver esas cuestiones en función de mi experiencia, de las cosas que voy probando, etcétera. Así que venga, vamos sin más preámbulo a las consultas de hoy. En este caso la primera, Judith Camps, así, muy bien. Me gusta, me encanta que las chicas también escribáis. Sé que sois unas cuantas oyentes, así que estoy encantado de que os lancéis también a escribirme. Venga, Judith dice así: buenos días, Juan, nueva consulta para el consultorio de los viernes que adoro y no me pierdo ni uno. Cada vez está más cerca la PDA de Vall d'Aran y cada vez dudo más qué zapatilla llevar. Aquí te dejo las opciones que tenía pensadas para ver si me puedes ayudar. Las Asics Fujilite 4, Merrell Long Sky 2 Matrix, las dos me encantan, pero creo que para 55 kilómetros puede que se me queden cortas hacia el final. La Sportiva Prodigio Pro dudo por la suela que no es Vibram y el terreno de la PDA hay algo de barro seguro. La Scarpa Spin Ultra 2 suela Vibram, pero con un taco de 3,5 milímetros muy pequeñito en contraposición a los tacos de 5 milímetros de la Merrell. He visto que ahora han puesto la Normal Kerak 1 a muy buen precio. Esto es porque las dos saldrán antes de julio. Si es así, cosa que desconozco, ¿te las plantearías para la PDA y me da tiempo a comprarlas? Muchas gracias por tu contenido y calidad, se nota la pasión que le pones. Muy bien, Judith, muchísimas gracias. Judith ya es la segunda vez, creo, que se pasa por aquí por el consultorio, así que estoy encantado de responderle. Además, como habrás oído, es una chica muy friki y controla mucho, controla porque se nota aquí en los datos estos que ha dicho de la altura de taco, así que se nota que le gusta. Así que venga, vamos allá con esta respuesta. Y fíjate, Judith, empezaré por el final, lo que me comentabas de la Normal Kerak 1 a muy buen precio. Sí, es cierto que ahora las han puesto, han unificado el precio en 130 euros para que sí, digamos que el precio no se prostituya, vamos a decir, y eso es algo que creo, a mi juicio, que Normal ha hecho muy bien. Cuando bajan precio o lo que sea, es estandarizado, lo hacen en su web y por tanto también en esas tiendas asociadas. A ver, la entrega, o sea, es decir, la preventa ya está de la Kerak 2, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que me comentaron que las unidades empezarían a llegar finales de julio, agosto, con lo cual no llegas. De hecho, esta consulta, ya me perdonarás, pero lamento de que te haya contestado tan tarde, porque sí que es cierto que me la hiciste llegar ya hace tiempo, pero bueno, entre unas cosas y otras no te he podido responder, con lo cual ya vas justita porque la carrera es ya la semana que viene. En cualquier caso, ya digo que sea como fuere, no te llegarían las zapatillas para antes de la carrera. Dicho esto, resuelto esto, vamos con las otras propuestas, los otros modelos que me especificas. Por ejemplo, Merrell MTL Long Sky 2. Sí, es posible que, aunque recuerdo que me comentaste una vez que pesabas poquito, o sea que es una corredora ligera y demás, pero sí que posiblemente en esos 55 kilómetros, según el tiempo que destines a cubrirlos, podría ser que se te quedase un pelín corta, podría ser. Sin embargo, la otra opción que me planteas, la Asics Fujilite o Fujilite 4, la veo algo más capaz para soportar esa cantidad de kilómetros. Yo la veo un poquitín más capacitada en cuanto a estructura, en cuanto a perfiles, amortiguación, etc. Planteas también la Sportiva Prodigio Pro. Hombre, para mí, ¿qué decirte? En esa distancia, para mí es una muy buena opción. Todo y que Vall d'Aran sí que hay terreno, que puede ser que encuentres barro y demás, y que comentas que la suela no es Vibram, pero ojo, el Friction White de la Sportiva funciona muy bien y con el diseño ese de taco que le han hecho a la Sportiva Prodigio Pro, para mí me parece bastante interesante y bastante acertado esa suela, ojo, Y por último me comentas la Scarpa Spin Ultra 2. Bueno, qué decirte, una zapatilla que sí, efectivamente tú me pones que el taco es de 3,5 milímetros, bajito, ojo, igual de bajito o igual de alto que la Normal Kerak, pero claro, que tiene suela Vibram, sí, es cierto. Y aquí decirte una cosa, la Spin Ultra 2 de Scarpa me parece la ultrera más completa o más fiable o más técnica en ese terreno complicado. Así que no lo descarto y vuelvo a insistir, más con tu peso bajito, creo que es una muy buena opción Scarpa Spin Ultra 2 para esa carrera, para ese terreno de la PDA. No obstante, sí que, y ahí reconozco que en mi caso, si fuese yo,
posiblemente por tema de comodidad, de amortiguación y demás, en todas esas horas que puedas llegar a tardar para esos 55 kilómetros, yo posiblemente escogería la Sportiva Prodigio Pro. Así que nada, Judith, espero que te vaya bien, que te haya sido útil esta respuesta, y si me ves por allí, no estaré corriendo, pero estaré por allí en los saraos, en las presentaciones y en los eventos de las marcas, oye, dame un saludo. Muy bien, y doy paso a la segunda consulta que me hace llegar por Instagram. HeliosGL dice así: muy buenas, Juan, estaba aquí escuchando tu consultorio y me vino una pregunta a la cabeza que no es ni personal ni sobre qué zapatilla me recomendarías. Mi pregunta es: ¿a qué zapatilla actual que no tiene suela Vibram le añadirías dicha suela para que fuese una zapatilla redonda? Yo sin duda la S-Lab Genesis. Muy bien, Helios, entiendo que tu pregunta va, es decir, no a qué zapatilla resolaría, sino a qué zapatilla de origen me gustaría que implementase suela Vibram. Entiendo que la pregunta va un poquitín por ahí. Pues fíjate, coincido al 100% contigo. Tú lo has dicho, la Salomon S-Lab Genesis. Creo que esa zapatilla, si viniese de serie con una suela Vibram, con un buen diseño, ojo, sería una zapatilla totalmente espectacular, o más espectacular si cabe. Recordemos que es una zapatilla con un peso actualmente de 261 gramos, en mi número 44, por tanto un peso muy, muy bueno. Una zapatilla que envejece muy bien, mi unidad está muy bien, evidentemente todo lo que es la capa decorativa que recubre la media suela, pues está un poquitín machacada del roce de las piedras y demás, pero lo que es el resto de la zapatilla está estupenda. El collarín, por supuesto el Matrix, las protecciones, digamos, perimetrales, incluso la suela ha aguantado muy bien. Es decir, es una zapatilla que, como digo, envejece muy bien a medida que vas sumando kilómetros. ¿Qué decir de los acabados? Insisto, una zapatilla con muy buenos detalles, el collarín, lo que es la lengüeta, el acolchado para que no te moleste el kick lace, está muy bien resuelto. Ahí hay algunas marcas que deberían echar un ojo a cómo han resuelto este detallito, porque tienen sistemas similares, pero no acaban de ir a parar ahí, y en ese sentido sí que la Genesis es muy cómoda en ese área. Ahí va un poquitín al hilo eso, la ejecución, cómo está hecha la zapatilla. Es decir, sí que hay imágenes de incluso de corredores. Aquí sí que, claro, entiendo que Salomon ha hecho pruebas, o sea, eso está clarísimo. Todas las marcas hacen pruebas, todas las marcas van haciendo inventos, y fíjate, creo que lo he comentado alguna vez. En Instagram, un famoso corredor de Salomon puso un día una foto en una especie de como de trastero, o no sé, donde tenía ahí las zapatillas puestas, y en eso, si te fijabas bien, se veía por ahí una Salomon con la zapatilla así girada, y se veía el logo de Vibram. Entiendo que es algo que se les pasó por alto porque se veía ahí en un muy, muy, muy segundo plano. Es decir, se veía ahí muy al fondo, y si quizás hacías zoom o ampliabas, si no, no te dabas cuenta. Con esto quiero decir que al final Salomon ha hecho pruebas, ha probado Vibram. De hecho, hay hitos importantes dentro de la historia de Salomon y por tanto de algunos deportistas muy, muy relevantes dentro de Salomon que se han conseguido no con la suela original, sino con una zapatilla resolada. Hitos muy importantes, insisto, dentro de Salomon, récords, etc. Ahí lo dejo. Por tanto, bueno, entiendo que Salomon en su momento investigó, hizo alguna prueba, posiblemente no llegaron, no lo sé, a algún acuerdo con Vibram, quizá también era una manera de decir, ostras, no, o sea, es decir, si implementan suela Vibram, es como decir, no hemos sabido hacer nuestra suela propia y recogemos velas, ¿no? Entonces entiendo que están ahí esforzándose para dar con su fórmula, en este caso con el Contagrip. Pero bueno, hay gente que evidentemente, según donde vivas, lo va a defender porque le va bien. Y es así, porque todo depende de dónde vivas, de dónde corras. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, el terreno varía mucho, y ya solo hablando dentro de España, de la península, o fuera de la península, mejor dicho, puede variar mucho el rendimiento de una zapatilla en función de eso, precisamente del terreno. Es decir, un corredor en una zona húmeda le puede ir mal ese Contagrip, pero en zonas más secas, por decirte Canarias, el sur de España, zonas que no suele estar el terreno húmedo, le puede ir muy bien ese Contagrip. Así que es un dilema un poquitín que está ahí, pero bueno, es un debate, a mi juicio, interesante, ¿no? Y por
dejar un poquitín ir la cabeza, ¿no? Y divagar un poco, me parece muy interesante esta pregunta de Helios. Y sí, yo ahí, por resumirlo, yo es a la zapatilla, o es el modelo que me gustaría ver de origen con suela Vibram, la Salomon SLAP Genesis. Muy bien, y con esto pasamos a la tercera consulta que me hace llegar vía YouTube Pedro José Sánchez Moreno. Y dice así: hola Juan, como siempre con muchas ganas de que llegue el viernes para poder escuchar este formato de programa. Mi pregunta es la siguiente: zapatillas para Canfranc 100 kilómetros, peso 66 kilos y creo que entre 28 o 30 horas podría ser mi objetivo para terminar los 100 kilómetros más largos del mundo. Tengo muchas dudas respecto a la zapatilla que usar. Me han recomendado y me he comprado las Kailas Fuga EX330. La verdad que las sensaciones solo de ponerme y que aún no he estrenado no son muy buenas y estoy pensando en devolverlas. Las veo demasiado pesadas para mi número 42 y de perfiles muy altos. Vengo de zapatillas de ultra tipo Mafate, Agility Peak y a primera vista y puestas nada que ver. Estoy valorando las Akasha 2 de la Sportiva, que me las he probado y aunque el peso es parecido, a primera impresión mucho más adaptadas para mí. También estoy pensando en las Scarpa Spin Ultra 2, que según he visto son algo más ligeras y también se adaptarían más a mí. Busco zapatillas para ultras técnicos, pero con un drop de entre 4 y 6 milímetros, ya que superior tengo muchos problemas en las zonas de metatarsos y tibial. He tenido Trabuco 12, Salomon Genesis y Tomir 1 y tuve muchas molestias con el drop 8. Muchas gracias y espero tus recomendaciones. Muy bien, Pedro José, pues mira, fíjate decirte, ya que haces mención a las Kailas, las EX330, que fueron unas zapatillas expresamente o lanzadas con el Tour de Jans en mente, de ahí lo de 330 por los 330 kilómetros oficiales del Tour de Jans. Y fíjate que de hecho están a punto de llegarme. Estoy esperando las X330 y la X Pro. Es decir, las voy a probar para el Tour de Jans a ver qué tal me encuentro con ellas. Y tengo muchas ganas de probar estas dos zapatillas. Sí que tengo. He tenido otros modelos de Kailas y los tengo. Pero estas dos me llaman bastante la atención. Y he escuchado cosas buenas, tengo conocidos amigos que las tienen y están encantados y bueno, en tu caso pues veo que no, con esa primera apuesta no te acaban de hacer, claro. Quizás yo te recomendaría que, hombre, ruédalas un poco porque a veces en algunas zapatillas a mí me ha pasado que la primera puesta no es la idónea, pero a medida que las he ido rodando, ostras, se van haciendo más a mi pie, me voy acostumbrando a esas sensaciones y la zapatilla en muchos casos, o en varios casos, digamos que entre comillas, mejoran. Así que yo te daría ese consejo, que las probases. Claro, también entiendo tu miedo de decir, ostras, y si las pruebo, las voy desgastando o deteriorando y entonces ya no las puedo devolver en caso en que, claro, que no me gusten. Pues sí, también entiendo tu disyuntiva, ¿no? De decir, ostras, prefiero devolverlas ya que de primera las sensaciones no son buenas y estoy a tiempo para eso, para devolverlas y no meterme en berenjenales. Bueno, lo podría entender. Haces mención a la Scarpa Spin Ultra 2. Pues bueno, en la consulta anterior ya he hecho mención a esta zapatilla, así que podría ser que se adapte más a ti, ya que buscas esos drops de entre 4 y 6 y la Scarpa Spin Ultra 2 está ahí, en esos 4 milímetros y no es una zapatilla especialmente alta. Ahí insisto que es una zapatilla, dentro de que sea para ultradistancia, es tirando a bajita, pero ojo, muy conveniente y con tus 66 kilos, pues más que suficiente, pero ojo, tú mismo pones que estarías entre 28 y 30 horas. Yo 28 o 30 horas con la Spin Ultra 2, siendo un tacto tirando a firme, me tira un poquitín para atrás. Para ultras más cortas y demás, o salidas de varias horas en terreno técnico, sí que lo veo. Para 28 o 30 horas, a mí se me antoja un poquito justa. Pero un poco, por ejemplo, me pides recomendaciones y demás, y veo que has tenido, como tú bien dices, Trabuco 12, Salomon Genesis, Tomir 1, y que esas molestias con el Drop 8, pues bueno, lo puedo llegar a entender. Yo, por ejemplo, fíjate, no es que sea una zapatilla especialmente técnica, pero por sus dotes y sus características sí que me llevan a recomendártela, y es la Saucony Shodus Ultra 4. Es una zapatilla que bueno, la estoy esperando, sí que andaban un poquitín mal de stock y demás, pero bueno, me llegará, entiendo que en breve. Y es una zapatilla que ya la versión 3 me gusta por el tipo de chasis que tiene, por ese encapsulamiento, ese armazón principal más consistente y ese alma interna un poquitín o bastante más suave. A mí es una zapatilla que me gustó mucho, o me gusta mucho la versión 3, pero evidentemente la suela puede gustar más o menos
¿Y qué ventaja que tenemos o qué activo tiene esta Showdus Ultra 4? La suela Vibram, eso es indudable, y además con el Traction Look. Es decir, de hecho el otro día la tuve en la mano, estuve en Saucony y la tuve en la mano, la pude mirar, pude echarle un ojo al despiece y me parece muy interesante, y ahí estamos en ese drop 6, te recuerdo, 30 milímetros delante, que es más que suficiente para ultradistancia, 36 atrás. Es una zapatilla que pienso que está muy bien. El peso, a ver qué tal este modelo. En el modelo, en la versión 3, no era disparatado. Y claro, como haces mención también a la Sportiva Akasha 2, evidentemente es una zapatilla que, como bien dices, pues tampoco es ligera. No es un paradigma de ligereza, pero por contra sí que sigue siendo y estaría ahí entre el top 3 de zapatillas técnicas para larga distancia. No es una zapatilla dinámica, pero insisto, es que tampoco lo pretende. Es una zapatilla para esas distancias largas donde también se camina, se va ahí bastoneando, y para esas carreras técnicas. Y en eso sí que lo hace muy bien. Esto sería un poquitín, Pedro José, mi opinión. Espero haberte ayudado, o que deseo que hagas la mejor elección para esta Canfrán de 100 kilómetros. Venga, muy bien, y pasamos con esto a la cuarta consulta que me hace llegar MS Charlie a través de... Esto era YouTube, ¿vale? Y dice: buenas Juan, una pregunta para tu consultorio. Soy corredor de unos 65 kilos de peso que finaliza las carreras en mitad del pelotón o mitad delantera del pelotón, que sufre bastante de esguinces debido al pie cabo y que utiliza plantillas y valora la estabilidad. Actualmente dispongo de unas Asics Trabuco 13 que utilicé en la MIM de Peñagolosa y unas Tomir 2.0. A final de año voy a participar en la media maratón de de 22 kilómetros y 2.000 positivos que forma parte del calendario Skyrunners en el Marató dels Dements en Castellón. Mi duda sería qué zapatilla adquirir de cara a este evento y que pueda servirme para el máximo de situaciones. La Sportiva Prodigio Pro, que puede que sea una zapatilla que pide más ritmo del que puedo darle y la carrera es muy andadora, o la Salomon Genesis o Mountain Quest T1. ¿Alguna sugerencia adicional? La Tomir 2.0 me parece un valor seguro, que ya he puesto a prueba, pero me gusta probar más material y no me acaba de convencer su upper que no sujeta en exceso, dando una falsa sensación de inestabilidad, o esas son mis sensaciones. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, es cierto que la Tomir 2.0 hay público, hay gente, hay usuarios que tienen esa sensación de falta de sujeción y que, en consecuencia, esa percepción de estabilidad o de falta de estabilidad es palpable. Bueno, aquí la sujeción depende de según el pie, pero bueno, la sujeción al final yo creo que la Tomir o Tomir 2.0 al final es la que es. También ese tejido así algo rígido, algo acartonado. También, insisto, algo que ya he criticado y que se solucionará en breve es la cordonera desplazada, que tampoco ayuda. Es que entiendo o siempre he defendido que eso es así. No le veo argumento para que esa cordonera siga adelante. Sí que es cierto que estéticamente a mí me gusta mucho. Reconozco que la Tomir 2.0 o la Tomir en general, esa cordonera es un símbolo de identidad suya y es muy chulo, pero pragmáticamente no es lo que mejor funciona. Eso es así. Y ojo, bueno, eso es así, no. Esa es mi opinión, ojo, cuidado, ¿eh? Pero vamos a ver con el resto de consultas, con el resto de inquietudes que planteas. La Prodigio Pro, pues sí, es una zapatilla que, como tú bien dices, es que tú mismo lo has dicho, pide ritmo, es una zapatilla de competición y con ese carácter de competición. Cosa que si la carrera que tú comentas es muy andadora, pues bueno, no es donde más partido le vas a sacar. Lo que no quiere decir que vaya mal, ojo, cuidado, hay que diferenciar esos dos conceptos. Por otro lado, planteabas la Mountain Quest versus Genesis. Claro, Genesis o Genesis Slab. Entiendo que la Genesis de 150 euros. Bueno, ahí vamos a ver, hay algunas diferencias o diferencias bastante notables. Por ejemplo, el drop cambia muchísimo. Es decir, la Genesis son drop 8 y la Mountain Quest drop 4. Peso, vamos a decir que sale ganando algo. La Mountain Quest es algo más ligera. Y el precio, pues también hay diferencia. Estamos hablando 190 euros de la Mountain Quest versus 150 euros de la Genesis. Pero bueno, si el precio, llegados a este punto, el precio te da igual, esos 40 euros tampoco van a decidir la compra o tu decisión. Bueno, ahí dependerá un poco de con qué tipo de zapatilla te encuentres mejor. Si con ese drop 4 o en ese drop 8.
A mí, por ejemplo, reconozco y mojándome un poco, y ojo, que soy fan y defensor de la Genesis. De hecho, la nombré en su momento mejor zapatilla del año. Es decir, es una zapatilla que a mí me encanta. Tengo otro segundo par, porque siempre me gusta tenerla ahí preparada para salir con ella, porque es que me gusta muchísimo. Y fíjate, es que de hecho es una zapatilla que también utilizo en algunos casos para el día a día, porque es que me gusta mucho y me siento muy bien con ella. Ahora bien, ojo con la Mountain Quest T1, porque es una zapatilla extraordinaria. Pero extraordinaria, y han hecho una zapatilla que, ojo, porque a mí a fecha de hoy, ahora cuando estoy grabando este programa a finales de junio, es una de las mejores o de las zapatillas que más me gustan de 2025. Por todo, por su construcción súper inteligente, por la forma en que está ejecutada, es que es una zapatilla que realmente merece estar ahí arriba. También es cierto que, por ejemplo, su suela pues contribuye mucho a esa decisión, vamos a decir, más racional, buscando la parte racional, ¿no? Al final tenemos una suela Vibram con un taqueado muy bien resuelto, con un Traction Loop, una suela completa. Bueno, sí que es cierto que tiene unas aberturas en medio, pero vamos a decir que no está segmentada o desacoplada como por ejemplo en una Hoka. Así que de momento la zapatilla luce muy bien. Ojo, si te la coges en color blanco te va a durar nada. Hay un color tierra muy bonito que dura un poquitín más o va a envejecer mejor, pero insisto en que el aspecto, la apariencia, quitando que esté sucia o no, es muy bueno. Tengo muchas ganas de ver cómo va envejeciendo esta zapatilla. Tengo más cosas pendientes para hacerle más kilómetros. He hecho salidas de 100 kilómetros con ella. Es una zapatilla que me ha contentado, me gusta muchísimo por todo, por el conjunto. Al final es un conjunto que me parece muy acertado en todos los sentidos, en calidad de amortiguación que te da, en la percepción de comodidad, en la ligereza. Entonces, claro, todo eso, todo ese compendio de características hace que el conjunto sea, te diría que redondo, por no decir casi perfecto. Y fíjate, ya que me pedías alguna otra sugerencia, pues te diría que tuvieses en mente o en el radar la X-Bionic Terraskin X01. Aquí sí que es cierto que dirás, hombre Juan, claro, pero es que vale 250 euros. Ya, sí, lo entiendo, o sea, no es una zapatilla barata, pero por si la quieres tener en el radar con ese carácter, digamos, técnico, que para mí me parece una zapatilla con muy buenas dotes técnicas, y que además no lleva la placa de carbono como la X0C. Es una zapatilla que en ese sentido consigue abaratar el precio en 50 euros hasta dejarlo en esos 250, que no es poco, pero es una zapatilla que tiene una suela que funciona muy bien. A mí es una de las zapatillas que más confianza me dan bajando. Ojo, cuidado, Todo y que la suela sí que está hecho de muchos cachitos, que puede parecer que vas a tener problemas, pero bueno, ya digo, a mí no me ha dado ningún problema, no se me ha despegado nada y por contra, pues es eso, es una horma que queda muy ajustadita, se nota mucho la experiencia de X-Bionic fabricando calcetines y prendas compresivas porque todo eso lo han trasladado a la zapatilla y en este caso creo que ajusta muy bien y para esas distancias que tú planteas de esos 22 kilómetros, pues muy bien. Quizá para ultradistancia la encuentro algo angosta, me gustaría que tuviese un poquitín más de amplitud pensando en esas largas distancias, pero para cortas y un poquitín a ritmo, creo que funciona muy bien. Decirte que en esos 250 euros incluye un juego de calcetines de gama alta de X-Bionic. Con lo cual, pues bueno, es un detallito a tener en cuenta que dices, ostras, sí, el precio es muy alto, pero bueno, ya los calcetines, si no recuerdo mal, son 36 o 39 euros, creo que son 36 euros si los compras aparte. Así que, bueno, es una opción más por si quieres tenerla en cuenta, pero claro, dista mucho de esos 190 euros PVP de la Mountain Quest o 150 euros de la Genesis. Muy bien, y con esto llegamos a la quinta y última consulta del programa de hoy, porque la verdad es que es una consulta larga, es una consulta, vamos a decir, compleja, que me ha enviado Silvia Canals, así que muchísimas gracias Silvia por enviarme este mail tan elaborado y tan bien redactado. Y voy a ir contestando las consultas a medida que vaya leyendo, porque como es bastante largo, voy a irlo desarrollando a medida que Silvia me va haciendo esas consultas. Y dice así: hola Juan, ¿cómo estás? Espero que genial, mi nombre es Silvia y antes que nada quiero darte las gracias por toda la divulgación rigurosa que compartes. Realmente es un lujo poder aprender de alguien tan apasionado y preciso. Sigo tu podcast y también tus colaboraciones en Ingrávidos. Me he decidido escribirte porque después de ver numerosas reviews, leer blogs y escuchar podcasts, sigo sin acabar de decidirme la elección de mi nueva zapatilla de la Sportiva,
No sé si tendrás tiempo de leerme y responder, pero conocer tu opinión y recomendación sería un honor y un placer. Te cuento un poco para que tengas contexto. Llevo 3 años corriendo con las Jackal de la Sportiva y me encantan. También me han gustado mucho las Catamount de Brooks, al menos la 2 y la 3, las uso en todo tipo de terrenos y en ultras. Sin embargo, las Jackal 2 me han decepcionado mucho en cuanto a durabilidad. Las destrocé rápidamente y noté que la mediasuela se deformó muy pronto. Por eso no quiero repetir con ellas. Bien, aquí hago un inciso y sí que es cierto, Silvia, que hubo usuarios que tuvieron ciertos problemas con la Jackal, especialmente con la 1. Aquí ya fue un poquitín más por el contrafuerte, por el forro o la ausencia de acolchados en la zona trasera y hubo usuarios que tuvieron problemas con heridas, etcétera, roces bastante acusados y por eso la Jackal 1 no tuvo el éxito que se esperaba. Sin embargo, en la 2 eso se solucionó, pero también te digo que este comentario que tú haces, que la media suela se deformó muy pronto, he visto fotos y sí, he visto algún usuario que ha tenido problemas en ese mismo sentido, en ese mismo contexto. Pero bueno, seguimos. Sigue diciendo Silvia, ahora dudo entre las Levante y las Prodigio. Aquí digo que ambas son de la Sportiva. Las Levante es un modelo específico para chicas, solo se vende en número de chica, porque está desarrollado y pensado para chicas, y las Prodigio. Añado también una opinión impopular. Me decepcionaron bastante las Normal Tomir. La suela me pareció correcta, la amortiguación espectacular, pero creo que con la horma de la Sportiva serían aún mejores. Tengo el pie muy pequeñito, con las Normal Tomir no me siento atrevida, me dan inseguridad. Además, no soy nada fan de esos cordones arqueados tan lejos de la puntera. En mi experiencia no aportan nada especialmente útil. Siento las Tomir muy inestables, bajando rápido por zonas técnicas, aunque no sé si es por el perfil alto o por la forma extendida del talón. Me gustan las zapatillas que se ajusten al pie como un guante, que sean precisas, pero también amortiguadas. Me gusta correr largo, pero sin llegar al maximalismo. Por eso las Levante me atraen. Dicen que la horma abraza el pie perfectamente, aunque me preocupa que la puntera sea algo más ancha, se ve muy redondeada. También me genera dudas el collarín, que parece que podría deformarse con el uso y no sé cómo puede afectar al cambiar el tipo de calcetín de ultra o más fino en verano. Me gusta que parecen más protegidas que las Prodigio, pero al mismo tiempo no conozco a nadie que las use y no parecen muy populares, lo cual también me frena un poco. Bien, Silvia, sí, efectivamente es posible que conozcas o no conozcas a nadie con las Levante porque, como digo, es un modelo para chicas y efectivamente, a no ser que conozcas un grupo de chicas y alguna la lleve, pues será complicado de que encuentres incluso alguna review, que encuentres algún tipo de opinión acerca de esta zapatilla. Aquí decir que este modelo, el Levante, es el modelo que pasó a sustituir a la Captiva. Es decir, una zapatilla que en concepto, vamos a decir que tampoco es que tenga nada que ver. Es decir, me explico, en tipo de amortiguación no tiene nada que ver a la Captiva, pero sí que en la construcción tipo botín, tipo calcetín, ahí se asemeja un poco. Pero de nuevo, la Captiva era una zapatilla con un tacto muy directo, era una zapatilla muy disfrutona, ojo, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho, la suela era totalmente espectacular, era una zapatilla para pasárselo bien, precisa, era estrechita, muy ajustada, y la Levante en ese sentido, claro, cambio de amortiguación total, cambio de planteamiento, perfiles más altos, bueno, es otro concepto, pero insisto en que sustituye a esa Captiva. En su momento me dijeron que habría una opción o una alternativa de la Levante para chico. Pero bueno, la Sportiva, como en todo, se toma su tiempo, va a su ritmo y no es una marca que vayan ahí sacando cosas cada año, ¿no? De hecho, ahora estamos esperando la Prodigio Max, pero el proyecto este de Levante para chico parece que ha quedado ahí un poquitín en un segundo plano. Veremos si nos sorprenden en 2026, pero a priori ahí se queda. En cuanto a tu miedo con el collarín, si se deforma o no, bueno, tenemos la experiencia de la Prodigio Pro y de momento muy bien. Es un calcetín que vuelve a su posición original, ese collarín que se cierra cuando tú introduces el pie y tiene la consistencia necesaria. Ahora bien, ¿qué te diría yo? ¿Con 600, 800 kilómetros sucederá? Claro, no lo sabemos. Mi zapatilla, mi Prodigio Pro, desde luego no lleva tantos kilómetros. Pero bueno, hasta la fecha todo perfecto. En ese sentido no tengo ninguna queja. Venga, sigo con el mail de Silvia y sigue diciendo, y tengo una última pregunta. En el caso de las Prodigio Pro se comenta que la suela Friction blanca tiene una durabilidad más corta. Sin embargo, lo que realmente me preocupa es la media suela. Al verse tan blanda, da la sensación de que pueda deformarse fácilmente. ¿Qué opinas tú? Es que una suela puede resolarse, pero la media suela no.
Gracias por adelantado por tu tiempo si puedes leerme y de nuevo felicidades por todo el valor que aportas con tu contenido. Un placer poder escribirte. Pues Silvia, muchísimas gracias a ti por tu mail, por tomarte el tiempo en escribir este mail tan elaborado. Muchísimas gracias a ti. Y aquí decirte de nuevo que sí, es cierto que la mediasuela es muy blanda de la Prodigio, nada más ponerte la zapatilla y ponerte de pie se nota esa compresión, eso es cierto, y más teniendo en cuenta el historial de la Sportiva con modelos más bien duros o contundentes. Pero fíjate, aquí decirte que recuerdo cuando probé la preserie, ya hace bastantes meses, en Chamonix, en 2024, probé una preserie y sí que hacía a tope aquel modelo. Recuerdo que en bajadas, cuando, por ejemplo, saltabas algún escalón o saltabas alguna piedra, recuerdo que era muy blanda y enseguida notabas que la zapatilla decía, vale, hasta aquí. Y recuerdo que lo comenté con los desarrolladores. Pero claro, me dijeron, sí, es que al ser una preserie puede ser, o sí, tendremos que ajustar algunas cositas, ajustar durezas, etc. Y sí, es cierto que el modelo que salió definitivamente a la venta tenía un poquitín más de consistencia. Ojo, que sigue siendo blanda, cuidado, pero tiene un poquitín más de cuerpo, vamos a decir. Y sí que aquí decirte que la mía, de nuevo, está en perfecto estado, no muestra síntomas de deformación, de arrugas, etcétera, y que de momento no conozco ningún caso. Decirte que la audiencia me soléis enviar, la audiencia suele enviarme muchas veces fotos, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es decir, la audiencia es, en ese sentido, es bastante transparente y cuando está contenta, pues, ostras, Juan, mira, me recomendaste esto, oye, muy bien, tal, o cuando hay lanzamientos o hay alguna compra y no les sale bien o no tienen buena experiencia, también me lo hacéis saber, también me lo haces saber y recibo fotos con roturas, etcétera. Esto ha pasado y pasa y ojo, y estoy muy agradecido porque todo eso me sirve para ver al final la opinión popular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se cuece? Y el grado de satisfacción de la gente también me sirve para reportarlo a las marcas también, es muy útil. Con lo cual, decirte que hasta la fecha, y volviendo un poco al tema, decirte que no conozco ningún caso de deformación. Hacer un llamamiento desde aquí a la audiencia, de si alguien tiene alguna experiencia o mala experiencia con la Sportiva Prodigio Pro, oye, enviadme fotos o hacedmelo saber, sea por imperfecciones en el upper, sea tan particular, por imperfecciones o por deformación en la mediasuela, etcétera. Pero insisto en que no, de momento Silvia, todo en orden con la Sportiva Prodigio Pro, con lo cual, bueno, ese fricción blanco efectivamente no es el que más dura dentro de la gama de la Sportiva, pero ojo, recordemos el contexto, recordemos que la Prodigio Pro es una zapatilla de competición, es decir, está pensada para ese día. Aquí lo ideal o idealmente, pues tener una rotación, por ejemplo, con una Prodigio normal, la de 160 euros, pues sería conveniente, en el caso de a quien le gusta la Sportiva, ojo, Entonces tienes una Sportiva Prodigio, entre comillas, muchas comillas, barata, en esos 160 euros PVP, y luego tienes el Fórmula 1 reservado para ese día de la carrera. Entonces, pum, te pones la Pro de 200 eurazos para ese día, ¿no? Con lo cual sí que previsiblemente te debería durar más ese fricción blanco y la tienes un poquitín más reservada. En fin, Silvia, espero que todo esto te haya servido, que en la medida de lo posible haya podido despejar tus dudas y te haya sido útil. Pero de nuevo, muchísimas gracias por tu mail. Y hasta aquí, querido y querida oyente, todas estas consultas que he intentado resolver, he intentado darle por lo menos mi opinión en función de mi experiencia, de mis aciertos, también de mis errores. Al final es un aprendizaje constante a base de probar y probar cosas. Así que espero que, como siempre, haya podido beneficiarte o haya podido resolverte algunas dudas en el caso de que me hayas escrito. En el caso de que no y seas simplemente oyente pasivo, pues muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por estar aquí semana a semana en cada programa y desearte muy buenas vacaciones. Nos iremos escuchando en el podcast, ojo, en el programa de los martes sí que, como dije en el último podcast, estará un poquitín más en suspenso hasta que se inicie, vamos a decir, la temporada. Pero lo que serán las cápsulas drop, el consultorio, habrá algún consultorio más, no sé decirte cuántos, pero alguno más habrá. Y sí que las cápsulas drop iré explicando pues todas esas cosas porque el formato me lo permite. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por tu fidelidad, tu confianza y que tengas un muy buen fin de semana.